¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy vamos a estar hablando de los imprescindibles de la antigua Grecia. Títulos, autores y clasificación de las obras por género será la propuesta para este video. Empezamos ahora. Antes que nada quiero aclarar que para esta obra solo me voy a centrar en la literatura. No vamos a hablar de filósofos ni de científicos, solo de algunos historiadores, porque si no el video se hace eterno y la idea es que te pueda mostrar de manera concisa cuáles fueron las principales obras y autores de este periodo y de este lugar. Cuando hablamos de literatura griega, fundamentalmente hay que entender que debemos centrarnos en cuatro géneros literarios diferentes: poesía, teatro, diálogos y novelas. Estos son los cuatro géneros fundamentales de la literatura griega. Vamos a ir analizándolos uno por uno y nombrando los principales autores y las obras que nos dejaron. Dentro de la poesía tenemos dos clases. Por un lado la poesía épica y por el otro lado la poesía lírica. La poesía épica juntaba cantos en donde se entonaban las hazañas de los grandes héroes de la antigüedad, se contaban historias a través de estos versos. Y la lírica es la poesía más moderna, la que tiene más relación con la actual. Simplemente un conjunto de versos que buscan la belleza del sonido de las palabras sin necesariamente contarnos ninguna historia. La poesía épica tiene fundamentalmente dos grandes autores. Por un lado, el eterno Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, nos cuenta en sus cantos la historia de este pueblo en la época anterior a la Edad Oscura. Obviamente no es historia, los libros La Ilíada y la Odisea, que son los principales libros de Homero, no son libros históricos, son libros literarios, son obras de ficción basadas en la antigua leyenda de la guerra de Troya, que en el siglo XIX, cuando se consiguieron ver por primera vez las ruinas de este lugar, comprobamos que realmente hubo una guerra. No sabemos quién la ganó, pero sabemos que hubo una guerra. Bueno, Homero canta en sus versos las hazañas de estos héroes y las luchas y batallas juntamente con los dioses que intervenían en todo momento, y nos dejó lo que son hoy las obras literarias más antiguas que se conocen. El otro gran poeta griego que escribió en este subgénero de la épica es Hesíodo. Hesíodo tiene fundamentalmente dos libros: la Teogonía y los Trabajos y los Días. Hesíodo nos cuenta un poco cuáles eran las creencias y las leyendas de cómo se originó el mundo en la antigua Grecia, en una época en donde los mitos reinaban. Y por el otro lado, los Trabajos y los Días nos va a contar de manera didáctica las bases de los principales oficios de la época. Fue quizás el primer manual que se conoce de la historia. Por el lado de la poesía lírica, tenemos tres importantísimos poetas de aquella época. Por un lado, Safo de Lesbos. Safo es una mujer y es quizá la más moderna de los tres, la que más perduró en el tiempo y la que mejor envejeció. Ella escribe poesías de amor, poesías románticas y poesías en donde exalta los sentimientos humanos. Estamos hablando que esta mujer escribe prácticamente 2500 años antes del romanticismo. Es realmente una adelantada a su época, una revolucionaria. Esto sí que podría ser un gran ícono del feminismo actual, porque realmente se trata de una mujer que triunfó en un mundo de hombres. Literalmente la Grecia antigua era un mundo de hombres, y esta mujer con sus poesías ha llegado a nuestros días y es quizá de los tres autores que voy a nombrar la más importante. Otro de los grandes poetas de aquella época es Anacreonte. Anacreonte escribió humorismos, poemas y cantos al vino y a la exaltación de las pasiones humanas. Por eso cuando se quiere nombrar a estos placeres se suele utilizar justamente el adjetivo anacreóntico. Viene de Anacreonte, este poeta griego que le cantó al vino y a los placeres de la lujuria. El otro gran poeta lírico griego es Píndaro. Píndaro se centró más en los grandes héroes y fundamentalmente en los grandes campeones de los Juegos Olímpicos. Píndaro le gustaba mucho el deporte y le escribía a los campeones y a los que ganaban los Juegos Olímpicos las medallas. Él les escribía odas y alabanzas a estos grandes triunfadores y deportistas. Entonces estos tres grandes autores, Safo, Anacreonte y Píndaro, resumen lo que es la poesía lírica griega, que junto con la poesía épica de Homero y Hesíodo componen todo este subgénero de la literatura de la antigua Grecia. Dentro de la poesía pasamos al teatro. Dentro del teatro tenemos dos géneros, justamente el teatro propiamente dicho
y los diálogos. Los diálogos, como los de Platón, son considerados también una especie de teatro que no está escrito para ser actuado, sino solo para ser leído. Bueno, el teatro actuado, el que fue escrito para ser representado en escena, tiene fundamentalmente dos vertientes, la tragedia y la comedia. Dentro de la tragedia, tres grandes autores, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo es el más antiguo de los tres, quizás el más sencillo, que escribía obras de dos personajes, con coro y en verso. Su obra más importante es la Orestíada, que es una trilogía de obras que cuenta un poco el regreso de Agamenón y su hijo Orestes después de la guerra de Troya. Y el caso de Sófocles, que lo siguió, que fue el siguiente gran autor griego, introdujo importantísimas reformas que llevaron el teatro a un mejor nivel. Él introduce un tercer actor y además mayor cantidad de diálogos entre los personajes. La acción se lleva a cabo a través de los personajes, ya no es tanto el coro y alguien que recita, sino que la obra se empieza a poder ver por los mismos personajes que son quienes nos la muestran. Es el autor de Ajax y fundamentalmente sus dos grandes obras, Edipo Rey y Antígona, que están basadas en la leyenda y en el mito. No, no es que él inventó el mito de Edipo, no inventó Sófocles el mito, pero sí lo escribió, escribió la obra y me parece que a todos se nos hace conocido Edipo por la obra de Sófocles. El tercero de los autores, Eurípides, va a llevar el teatro aún más lejos, llevando no solo la acción a los personajes, sino también la psicología. Es el primer autor que empieza a meterse en la mente de los personajes. Sobre todo este autor nos va a mostrar mujeres psicológicamente ricas como Medea, su obra fundamental. Medea es la obra fundamental de Eurípides y nos cuenta una obra en donde se construye un personaje femenino de una manera que hasta el momento no había ocurrido. Hablando de Agamenón, en la obra de Esquilo, la Orestíada, bueno, también Eurípides va a escribir una obra con este personaje. Ifigenia en Áulide cuenta cómo Agamenón intenta sacrificar a su hija antes de partir a la guerra de Troya para obtener vientos favorables. Bueno, es una cosa que nos parece muy raro hoy en día, pero que en su época tuvo también una obra de mucho éxito. Dentro de la comedia solo tenemos un gran comediógrafo, el más importante, Aristófanes, autor de Las nubes, Las avispas y la que es quizá la obra más conocida, que es Lisístrata, la obra que cuenta una huelga sexual de parte de las mujeres para impedir la guerra. Se trata de una guerra entre dos ciudades hermanas, como era muy común en Grecia, que las ciudades se pelearan entre sí, y bueno, en protesta contra la guerra, las mujeres de las dos ciudades hacen huelga sexual y dicen, no vamos a tener sexo otra vez hasta que pare la guerra. Una obra que intenta justamente ridiculizar algunos de los motivos que generaban la guerra entre ciudades griegas, ciudades hermanas con la misma religión, con el mismo idioma y muchas veces con culturas muy parecidas. Resumiendo entonces, en el teatro tenemos cuatro grandes autores, tres trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y un comediante, Aristófanes. Dentro del teatro que no se representa y que no está escrito para representarse, sino para leerse, tenemos los diálogos. Y los diálogos, obviamente más importantes, son los de Platón. Platón es el filósofo quizá más grande de la historia, junto con Aristóteles, un extraordinario autor que escribía muy pero muy bien, y él hacía obras en donde Sócrates, fundamentalmente, pero no siempre, pero generalmente el protagonista era su maestro Sócrates, dialogaba con un montón de alumnos y personas que se encontraban por el pueblo y les iba haciendo pensar y a través de esos diálogos Platón iba generando su sistema filosófico, uno de los más importantes de la historia y que iba a generar los principales debates que van a durar siglos. El diálogo más importante de Platón obviamente es la República, pero todos sus diálogos son muy buenos, excelentes y recomendadísimos. No es el único, Platón, en escribir diálogos. Se dice que Aristóteles escribía diálogos también muy buenos que se han lamentablemente perdidos. Y tenemos a Luciano del Samosata, que tiene los diálogos de los dioses y los diálogos de los muertos, que también son muy famosos. Entonces, en el teatro, además del teatro actuado, tenemos los diálogos, el teatro que no está escrito para ser representado, con fundamentalmente
Platón a la cabeza, las obras de Aristóteles que se han perdido y este autor Luciano de Samosata. Y el último gran género literario de la antigua Grecia es la novela. Y ustedes dirán, la novela no es que en muchos otros videos, Germán, estás diciendo que la novela empieza con Daniel Defoe y demás en el siglo XVIII. Bueno, la novela moderna empieza en el siglo XVIII, definitivamente. Pero los griegos ya tenían novelas, ¿sí? Ya intentaban escribir obras en prosa que no estaban en diálogo, es decir, como los de Platón, donde los personajes hablaban todo el tiempo, sino que se describía la acción con oraciones y palabras del autor en tercera persona. Y bueno, fundamentalmente las novelas también tienen sus autores más importantes. Del Hongo de Lesbos tenemos Dafne y Chloe, en la cual se basó luego Ravel para escribir su ballet, y por el otro las Etiópicas de Heliodoro. Todo basado generalmente en mitos griegos antiguos. Los griegos usaban los mitos que no los inventaban los autores de los libros, sino que representaban los libros justamente con escenas de la mitología. Voy a cerrar este video hablando de los historiadores, porque los historiadores fueron muy importantes. También los filósofos, obviamente, Aristóteles y los que vinieron después de Aristóteles, los famosos helénicos. Pero me parece que los historiadores compartieron protagonismo con estos autores de ficción. La historia se crea en Grecia, ¿sí? Por primera vez los griegos son los primeros que intentan escribir en libros y en textos el pasado y qué es lo que sucedió, y leerlo y aprenderlo. Son los primeros, o al menos no se conocen textos anteriores. La historiografía griega se continuó en Roma, pero nosotros, hablando solo de los griegos, tenemos fundamentalmente cuatro grandes autores, tres de la época clásica y uno de la época helénica. Los tres de la época clásica, el más importante, el más famoso y el primero en escribir estos textos, Heródoto. Luego tenemos a Tucídides y a Jenofonte. Estos cuatro autores, Heródoto, Tucídides y Jenofonte, son los que escribieron en la época clásica, en el siglo VI, V y ya llegando al 4. Dentro de la época helénica, el más importante es Plutarco, y Plutarco escribió Vidas Paralelas, que es un libro que agrupa biografías de a dos. En Plutarco, la obra griega se une con la obra romana, porque ¿qué hacía Plutarco? Anteponía personajes de la antigua Grecia y la antigua Roma y comparaba, hacía biografías comparadas. La más famosa es aquella de César con Alejandro Magno, pero hay muchos más. Luego tenemos historiadores romanos que los dejaremos quizá para otro video. Déjame en los comentarios si querés que haga un mapa también de la literatura romana que no es tan conocida como la griega, y también vamos con los principales autores de Roma que son más que los griegos y los principales géneros que son prácticamente los mismos que en Antigua Grecia, pero con otros autores que se dedicaron a escribir otro tipo de historias. Si te interesa, en los comentarios déjamelo. Muchas gracias si has llegado hasta acá. No te olvides de darle like al video y de dejarme un comentario para seguir la charla y de suscribirte al canal si te interesa este tipo de material. Queremos llegar lo más rápido posible a los 500 suscriptores para que YouTube nos habilite la pestaña de comunidad. Si querés seguir indagando en la antigua Grecia, te dejo este video en donde hago una reseña y resumen del libro de Jean-Pierre Vernant, Los orígenes del pensamiento griego, en donde se habla justamente de la parte filosófica, no tanto literaria. Este video viene a complementar ese video y a extenderlo en el tiempo. Y si no, acá abajo el que YouTube te recomienda como el que más te gusta de los que tenemos en el canal. Sin decir nada más, me despido. Hasta el próximo video. Gracias. Chao.